Estudios convencionales. Una correcta evaluación de los pies es clave para asegurar la prevención o tratamiento de lesiones. El estudio biomecánico está compuesto por un protocolo estricto de seguimiento que cuenta de las siguientes frases: anamnesis, exploración en camilla y podoscopio, método de análisis de la huella plantar. La anamnesis, en profundidad y estudio del historial clínico para conocer el estado general del paciente y en caso de trastornos o lesiones previas, antecedentes familiares o cirugías previas. Exploración en camilla o podoscopio, es el primer estudio físico del paciente, consiste en una exploración manual desde la parte baja de la espalda hasta los pies, pasando por la cadera, anotando posibles alteraciones, dismetrías, tipo y forma de pie, maniobras estáticas y dinámicas, desde la marcha al ingresar al consultorio, deformidades, condiciones especiales, dolores localizados, comparación de ambos miembros, estudios de la zona afectada descrita en el capítulo de semiología. Estudios de la zona afectada descritas en la parte del capítulo de semiología. Método de fotopodograma, tomado de huella plantar, biomecánica del pie y tobillo, propuesta de valoración en 1992. ¿Okay? El método de análisis de la huella plantar. Anteriormente se usaban distintos tipos de estudios para intentar mantener con mayor precisión posible los datos de la pisada o del pie, tales como fotopodograma, podoscopio, fotopodograma o podoscopio. Del fotopodograma, descrito por Viladot en 1989-1992, este permitía obtener registros válidos, duraderos y de alta calidad. Se recoge el contorno objetivo de la porción del pie que se apoya, aportando una buena impresión de la huella plantar sin ensuciar la planta del pie con tintas. El pedígrafo consiste en pisar sobre un dispositivo de goma impregnado en tinta, bajo el cual hay un papel que tras la pisada se impregna de la tinta y señala la huella plantar. No es excesivamente caro, además de tener la ventaja de no ensuciar la planta del pie. Esta técnica permite obtener de manera simultánea un fotopodograma y una imagen radiográfica del pie en proyección dorsoplantar, con una técnica de radiografía bifocal. Esto es posible porque la placa radiográfica está cubierta de emulsión por ambas caras, por lo que en una de ellas queda impresa el fotopodograma y en la otra la radiografía. El podoscopio. Con los distintos modelos se estudia el apoyo de carga y en descarga, en situación unípeda y bípeda, y con los pies paralelos, juntos o separados. Para analizar los pies se le indica al paciente que totalmente descalzo se coloque encima del podoscopio y se espera un tiempo prudencial hasta que se acostumbre a la postura. En el caso de los niños se estudia su progresión o no en el tiempo, analizando las distintas mediciones realizadas en varias visitas. También se estudia el eje del calcáneo para valorar el grado de valgo o pronación del calcáneo o varo, supinación del calcáneo que presenten los pies. Se evalúa colocándose detrás del paciente. Además, estudia la abducción o aducción de los pies, valorando la desviación respecto a los ejes longitudinales. Para ello resulta de gran ayuda el puntero del goniómetro. Se practica un estudio de la huella plantar y se determina el grado de pies planos o pies cabos,
posibles asimetrías de las huellas de los pies, pies talos o pies equinos, pies con antepié supinado o pronado y pies planos transversos. Sin embargo, no existen parámetros precisos y el estudio depende de la experiencia del médico y con carácter limitado para la realización o diseño preciso en el caso de ortesis, medición de centro de carga y otros factores. Okay, aquí tenemos el pedígrafo tomado de huella plantar, okay, del pedígrafo. Parece que debajo de eso hay una goma que tiene tinta. Se coloca el papel. Ok. Estudio de presiones y baropodometría. El estudio de presiones a través de las plataformas con sensores de presión se analizan las presiones plantares del pie, los puntos de máximo apoyo, así como la progresión de la pisada. El análisis de la marcha, estudio que ayuda a determinar cómo realiza el apoyo, las fases de la marcha, tipos de pisadas, dismetrías o hiperapoyo dinámico y muchas otras alteraciones. La baropodometría electrónica tiene sus orígenes en los años 80 del siglo pasado, con la aparición de sistemas informáticos que hacían posible el registro y análisis de las fuerzas de apoyo del pie en el suelo. El desarrollo de la baropodometría electrónica ha permitido cuantificar la distribución de las presiones de la huella plantar de modo más exacto que con los métodos clásicos, así como la presión ejercida por cada metatarsiano, la situación del centro de presiones, el porcentaje de carga transmitido al pie en relación con el peso y la carga ejercida por el antepié y el retropié. La posibilidad de registrar el valor de las presiones en cualquier punto de la huella plantar, reflejando de una forma fiel las modalidades de carga de los pies, resulta fundamental que el conocimiento de la biomecánica del pie y de la marcha actualmente resulta fundamental en el conocimiento de la biomecánica del pie y la marcha actualmente. Gracias a los diversos exámenes que se pueden realizar con la plataforma de presión, se tiene la posibilidad de estudiar también diversas enfermedades que afecten el sistema musculoesquelético con repercusión en el pie o marcha. Además, es posible detectar patologías asociadas a la diabetes y enfermedades causadas por la obesidad que involucran rodillas y pies. Lo que estudia principalmente es el movimiento del centro de presión, donde el centro de presión significa el centro de todas las fuerzas externas que actúan sobre la superficie plantar. La tendencia, el centro de presión permite medir el control neuromuscular en posición estática y durante la marcha, conocer el control del equilibrio del sujeto, las funcionalidades del pie y la efectividad del tratamiento aplicado. El estudio de presión permite realizar 3 tipos de análisis: examen estático, dinámico y examen estabilométrico. El análisis estático es utilizado para evaluar el soporte plantar e indicar las áreas de mayor o menor carga a través de una escala de colores que va del rojo al azul cuando el sujeto está en una posición estática. Con este estudio se debe registrar el porcentaje de carga distribuido en ambos pies, la carga anterior y posterior. Además, se proporciona las superficies de apoyo a ambos pies. Información necesaria para evaluar la simetría entre ambos y el grado de alteración y planitud. Durante el examen, el paciente se coloca en una posición bipodálica en la superficie sensible de la plataforma de presión, con los talones lo más alineado posible
entre sí y apareciendo en la parte inferior de la pantalla. La imagen obtenida será la medida de los datos registrados durante el examen. Por lo tanto, con el examen estático se estudiarán las presiones intercambiadas entre el pie y el suelo, el peso corporal y la distribución de los puntos de sobrecarga, la capacidad del paciente para mantener una posición de equilibrio. Con el examen dinámico se estudia la marcha y las características cinemáticas del movimiento. Se le pide al paciente que camine a lo largo de la plataforma de un extremo a otro antes de comenzar la adquisición. Es aconsejable pedirle al paciente que haga algunos ciclos o repeticiones, que se familiarice con la plataforma, evitando el fenómeno ambulatorio que perturba el desarrollo natural de la marcha. Algunos equipos incluso se realizan en una caminadora actualmente. Exámenes dinámicos de la marcha. Los principales parámetros estudiados durante el análisis dinámico son paso o longitud de medio paso, duración del ciclo de pasos, duración de las fases de soporte, oscilación y doble apoyo, frecuencia y velocidad del paso. El desarrollo de la pisada se puede evaluar estudiando cuadro por cuadro la línea de marcha. Para cada fase se dispone información sobre las presiones del pie durante cada paso, la posición del centro de gravedad del cuerpo, el valor momentáneo y tendencia de los puntos de presión máxima, el valor de la superficie, el valor momentáneo de la presión media y de la carga en el pie bajo examen. Al analizar estos datos será más fácil realizar un diagnóstico, por ejemplo, reconocer rápidamente el aplanamiento, la pronación y la supinación del pie. Si el paciente sufre de un trastorno de pisada, la línea de marcha será diferente en comparación con la normalidad. Con este examen se puede analizar las diferentes fases de paso con su respectiva duración y porcentaje de carga. Fase de contacto inicial: comienza con el primer contacto del pie con el suelo y termina con el primer contacto metatarsiano. Fase de contacto del antepié y respuesta a la carga, que termina con el contacto completo de las cabezas metatarsianas con el suelo. Fase de soporte medio y termina con el levantamiento del talón del suelo. Fase de soporte terminal: comienza con el talón que se levanta del suelo y termina cuando el pie ya no está en contacto con el suelo. Gracias al análisis dinámico es posible estudiar las tendencias en el tiempo de superficie, de las presiones y de la carga, tanto de la huella bajo examen como para las diversas secciones del pie. También en el análisis dinámico, teniendo cámaras de video y cámaras web disponibles, es posible capturar videos del paciente durante el examen para hacer evaluaciones y mediciones, tanto libres como guiadas, aplicando algunos marcadores en los puntos de referencia anatómicos. Otro tipo de análisis que se puede hacer con la plataforma de presión es el examen posturográfico o estabilométrico, mediante el cual se evalúa el estado de equilibrio del paciente, estudiando la posición y tendencia del centro de presión. Para este análisis, el sujeto se coloca en la plataforma de presión adquirente, en la posición estática que varía según el tipo de prueba a realizar. Entre los diversos protocolos de adquisición, los más utilizados son test de Romberg, prueba monopodálica, interferencia cervical, interferencia estomatogmática. El test de Romberg: adquisición bipodálica en posición vertical, tanto con los ojos abiertos como cerrados, para saber a través del índice de Romberg si la vista afecta al control postural del sujeto. La prueba monopodálica: se realiza una adquisición monopodálica
con los ojos abiertos y otra con los ojos cerrados para cada pie. Interferencia vertical consiste en dos pruebas, una con flexión y otra con la cabeza erguida. Una con flexión y otra con la cabeza erguida. La interferencia cervical consiste en dos pruebas, una con flexión y otra con cabeza erguida. Interferencia estomatogmática consta de dos pruebas, uno con el paciente llevando una mordida que impida la oclusión dental habitual y el otro sin llevarlo, para entender si la posición de los dientes interfiere con la postura. Un aporte importante de la baropodometría ha sido la de su contribución al estudio de la distribución de presiones plantares, tanto estáticas como dinámicas en individuos. El estudio baropodométrico, con la innovación de los equipos, es de manejo en la consulta de muchos cirujanos de pie y tobillo, así como el diseño e indicación de plantillas personalizadas posterior a las evaluaciones. Gracias a este estudio, permitirá el poder realizar las plantillas para los pacientes evaluados. Objetivos biomecánicos de las ortesis de pie. Las ortesis de pie se utilizan para una amplia variedad de síntomas clínicos, pero estos síntomas se basan en tres objetivos biomecánicos, que son para alterar el movimiento del pie, para alterar el estrés experimentado por los tejidos internos duros y blandos, para alterar la distribución y magnitud de la carga aplicada a la plantar superficie. Uso de plantillas según el estudio de la pisada. Una vez realizado el estudio biomecánico de la pisada y en función de las características que presenta el paciente, se diseñan las plantillas más adecuadas para su caso. Las plantillas más comunes son las de contención, que ayudan a la relajación muscular, evitando posiciones forzadas para el pie. También es habitual la prescripción de plantillas de corrección. En este caso, el objetivo es corregir la postura del pie para evitar lesiones en otras partes del cuerpo. El uso de plantillas actualmente está respaldado por múltiples artículos en la literatura internacional. Entre las ventajas tenemos la mejoría de presión de cargas en el momento del apoyo, reducción del dolor en pacientes con hiperpresiones, prevención de lesiones en corredores, corregir el eje de centro de carga en las fases de apoyo, de gran utilidad en pacientes con pie plano y pie cabo flexible. En el caso de patologías más concretas, talalgias, se suele emplear plantillas taloneras que se colocan en la parte del talón y puede reducir la presión sobre el pie, o plantillas de espolón calcáneo, que reducen la inflamación del espolón y ofrecen buenos resultados en periodos cortos de tiempo. No se recomienda como tratamiento a largo plazo, así como ciertas patologías del tendón de Aquiles. Pacientes con pie reumatoide. Desde su inicio, la afectación particularmente frecuente de las metatarsofalángicas, de los 4 últimos dedos y de la interfalángica del primero, a menudo contribuye a la primera manifestación clínica de la enfermedad, lo que obliga a prestar particular atención por su valor para un diagnóstico precoz. La baropodometría permite conocer la distribución de la carga plantar en el curso evolutivo de la enfermedad, controlando las hiperpresiones que se producen bajo las cabezas metatarsales, para diseñar, según los registros obtenidos, las ortesis adecuadas, preventivas
al principio, correctoras cuando la deformidad se produce y en carga son aún reductibles e indoloras a la movilización, y paliativas o protectoras en los estadios avanzados cuando las deformidades son irreductibles. Plantillas para la metatarsalgia. La metatarsalgia es un dolor originado en la región anterior del pie a nivel de la cabeza de los metatarsianos. Existen 3 tipos de metatarsalgia. En primer lugar, la mecánica, a causa de la presión de los metatarsianos en la superficie. La compresiva, debido a la compresión de los nervios por los huesos metatarsianos. La inflamatoria, en que se siente dolor al ejercer presión entre los metatarsianos y las falanges. El uso de plantillas para la metatarsalgia se indica en muchos casos como tratamiento inicial. Antiguamente eran indicadas de manera artesanal o diseñada por el médico en parte a apoyo retrocapital o llamada barra metatarsiana. Actualmente se logra una distribución uniforme del peso del cuerpo con mejoría del dolor durante la marcha, también indicada en lesiones neuropáticas como el neuroma de Morton. Basándose en las ideas de Martorell, se piensa que suplementando con alzas las cabezas de los metatarsianos menos sobrecargados, se puede llegar a conseguir un equilibrio en las presiones soportadas por las cabezas metatarsales y permitir así un tratamiento más eficaz y fisiológicamente más adecuado. En las ideas de Martorell, se piensa que suplementando con alzas de las cabezas en los metatarsianos, porque al principio el uso eran plantillas. El uso de plantillas para metatarsalgia se indicaba en muchos casos como tratamiento inicial. Antiguamente eran indicadas de manera artesanal, diseñada por el médico en base a apoyo retrocapital o llamada barra metatarsiana. Actualmente se logra una distribución uniforme del peso del cuerpo con mejoría del dolor durante la marcha, también indicada en lesiones neuropáticas como neuroma de Morton. Varias evidencias científicas sugieren que la contractura de los tendones posteriores y los vientres musculares de la pantorrilla aumentan la transferencia de carga del retropié al antepié, cambiando la distribución de la carga en la superficie plantar, lo que podría influir en la aparición de callosidades, metatarsalgia, deformidades de los dedos menores y úlceras cutáneas. Plantillas para tratar las talalgias o fascitis plantar. La talalgia plantar, que se encuentra con más frecuencia, se sitúa en el marco del síndrome llamado el espolón calcáneo. Se trata de una entesopatía mecánica que afecta a las inserciones músculo-tendino-aponeuróticas situadas sobre la tuberosidad posterointerna de la cara inferior del calcáneo. La fascitis plantar se produce debido a inflamación de la fascia plantar. Suele generar un dolor punzante en la zona del talón, sobre todo en las primeras horas de la mañana tras levantarse. El uso de plantillas para la fascitis plantar proporcionará una amortiguación completa del pie, junto con un calzado que disponga de una gran sujeción. Estas plantillas deben ser blandas con una prominencia en el metatarso, siempre acompañadas de diversos recursos médicos y en algunos casos fisioterapia. Plantillas ortopédicas para los pies planos. El pie plano se origina cuando el arco
de la parte interna está plano, haciendo que dicha planta pise la superficie en su totalidad. Aunque en algunas ocasiones el pie plano no genera dolor al paciente, a veces puede ser causa de dolor de tobillos, rodillas o caderas e incluso afectar a la zona lumbar. Con las plantillas se mejora el eje de carga de la pisada. Las plantillas para tratar los pies planos disponen de una prominencia en el arco interno para compensar la pisada y mejorar la funcionalidad del pie. Entonces, con plantillas se mejora el eje de carga de la pisada. Las plantillas para tratar los pies planos disponen de una prominencia en el arco interno para compensar la pisada y mejorar la funcionalidad del pie. Plantillas para tratar el pie valgo. ¿Okay? Esta patología generalmente de origen congénito, donde los talones direccionan a la parte exterior, mientras que las puntas de los pies lo hacen hacia adentro. Normalmente se presentan dolores y malestar en la edad adulta, pudiendo ser irreversibles si no se tratan a su debido tiempo. El uso de plantillas ortopédicas para tratar el pie valgo servirán para reducir la presión que ejerce en el antepié. Tratamiento de pie cabo mediante plantillas. A diferencia que el pie plano, el pie cabo presenta un arco plantar más pronunciado de lo habitual, soportando la mayoría de la presión en la zona del metatarso y del talón. Las plantillas para tratar el pie cabo dispondrán de un abultamiento en la zona del talón y del metatarso para reducir su impacto en la pisada, así como de presión en la cabeza del primer metatarsiano. En el caso del pie cabo varo flexible. Dependiendo del análisis analizado, se debe asociar al test de Coleman para verificar flexibilidad. Plantillas para halus rígidos. El uso de plantillas para tratar halus rígidos es recomendable si está en estadios iniciales de la patología. El objetivo principal será acolchar y reducir el impacto de la pisada. En algunos casos se procederá al uso de separadores de dedos o protectores de halus valgo. En casos de pacientes renuentes al tratamiento quirúrgico también tiene uso halus rígido. También tiene uso en halus rígidos. Estaba leyendo halus rígidos. Es recomendable si está en estadios iniciales de la patología. El objetivo principal será acolchar y reducir el impacto de la pisada. En algunos casos se procederá al uso de separadores de dedos o protectores de halus valgo. Prevención de alteraciones tróficas. En el pie diabético, para la prevención de las úlceras tróficas, significando un ahorro considerable del coste sanitario superior al 50%, al evitar las hospitalizaciones y las amputaciones derivadas de la evolución tórpida de las mismas. Estos pacientes con disrafismo espinal u otras afecciones neurológicas, aminorando las zonas de hiperpresión. La medicina deportiva como medio preventivo de lesiones, puesto que es posible modificar el orden de solicitudes mecánicas dirigidas a la pierna, la pelvis y el raquis del limbo sacro a partir de una acción plantar que se propague de abajo hacia arriba. Función de las plantillas ortopédicas. Como se ha explicado anteriormente, la función principal de las plantillas ortopédicas es corregir la pisada, centralizar el eje de carga en el pie y tobillo y prevenir lesiones. Uno de los objetivos más importantes de las plantillas es disminuir las fuerzas patológicas en los pies y las piernas,
De esta forma se evitarán sobrecargas en la zona. Las plantillas además pueden mejorar la estabilidad y el equilibrio postural. Además pueden ser empleadas para el tratamiento de lesiones concretas como fascitis plantar, tendinitis y las patologías del menisco o de rodilla. Beneficios de las plantillas ortopédicas. Los beneficios de las plantillas ortopédicas son muy numerosos y pueden ser notables en periodos muy cortos de tiempo. Los más comunes están relacionados con el apoyo óptimo para el arco del pie. De esta forma se pueden prevenir lesiones. Las plantillas personalizadas impresas en 3D redujeron la carga de los metatarsianos y distribuyeron la carga a la zona media del pie para reducir las lesiones del pie en pacientes con pie plano sintomático. Las plantillas personalizadas impresas en 3D funcionaron mejor que la plantilla prefabricada y mostraron una mejor mejora de la comodidad. Las plantillas pueden aliviar la sintomatología del pie plano o pie cabo, ya que cambian los puntos de apoyo del pie. De esta forma se pueden aliviar molestias y dolores, ya que suponen un descanso para la musculatura del pie. Los avances conseguidos permiten sincronizar los registros baropodométricos con el análisis y control del movimiento mediante videocámara, y los registros electromiográficos han ampliado considerablemente las aplicaciones en la biomecánica y la biomedicina.